Dungeo Nidea Iwou Motomeru no wa Machigateiru Darou Ka. Prólogo, el chico más rápido en las calles. Asterisco Gaya, asterisco. El gremio estaba rodeado de ruido temprano por la mañana. En el periodo de tiempo desde la mañana hasta el mediodía, los aventureros se dirigirían a ese amplio vestíbulo, sin parar. Aunque había algunas personas que fueron a discutir sobre su futuro para explorar el calabozo con sus asesores, la mayoría de las personas que estaban allí para recoger información actualizada de la enorme cartelera o de sus compañeros. Con las notificaciones de nuevos productos en venta de las facciones de tipo comercial y la adquisición de nuevo botín como iniciativa, las otras familias están preocupados por el informe de testigos sobre el tipo extraño sin confirmar. La información hecha pública por el gremio tenía un gran valor para los aventureros y no debía ser subestimada. Ante el posible destino para mañana, o también para recopilar información para la riqueza de mañana, la mayoría de ellos, obviamente, no debían descuidarse. La fuerte luz solar iluminaba el gran vestíbulo, numerosos demi-humanos movían sus manos y piernas mientras hablaban. Parece que esos aventureros aumentaron de nuevo hoy. Hey, todavía estamos trabajando. No hables conmigo. Sentada en la ventana del mostrador, Eina susurró tranquilamente y le recordó a Misa, quien estaba rascando sus oídos. Justo como había dicho, desde esa mañana, había incluso más figuras de aventureros. Incluyendo a Eina, cada una de las recepcionistas pensaba adoptar medidas específicas y acelerar su ritmo de trabajo constantemente. Hasta ahora, Eina había estado atendiendo a los aventureros. Finalmente podría tomar un descanso ahora. Normalmente, el grupo de personas al que le gustaba acercarse a las bellas recepcionistas a plena luz del día, eran echadas. La reunión de los dioses se está acercando. Recientemente, los rumores del aumento de nivel se han extendido constantemente entre los aventureros. Como era de esperar, el principal es el rumor de un minotauro apareciendo en el 9 piso. Bueno, sí. Eso parece. Hace 3 días, la información de un aventurero LV1 con el rostro pálido se había extendido. Es decir, el minotauro apareciendo en los pisos superiores. Más de la mitad de los aventureros de horario se sorprendieron con la noticia traída por la familia Loki y solicitaron que información detallada fuera proporcionada por el gremio. Aunque monstruos moviéndose entre los pisos se producía muy a menudo, de acuerdo a la creencia popular, la magnitud solo era subir o bajar de 2 pisos. Sin embargo, esta vez, el informe del testigo del Minotauro fue que realmente llegó hasta el 9º piso en los pisos superiores. La distancia que separaba el lugar de nacimiento del monstruo era una diferencia de 6 pisos desde el 15º piso. Era evidente que eso era inusual. De todas formas, no era la primera vez que un minotauro había aparecido en los pisos superiores. Debido a eso, se había duplicado el descontento de los aventureros. Aproximadamente un mes antes, el día en que Bao se encontró con Aizu, ese monstruo había aparecido una vez en los pisos superiores. Más tarde se dijo que ese incidente fue un accidente causado por la familia Loki cuando regresaban de su expedición. A pesar de que el gremio había explicado en repetidas ocasiones ese punto, los aventureros no lo aceptaron fácilmente. Entre ellos, germinaron ideas tales como, podría ser que la estructura del calabozo está cambiando, y haciendo que los minotauros nazcan en los pisos superiores. Están exagerando. Eina y los otros no podían decir esas palabras. Para los aventureros LV1, era un asunto de vida o muerte. Si los monstruos de los pisos intermedios aparecían en los pisos superiores, les sería imposible continuar su exploración con calma. Debido a que entraban en contacto con los monstruos todos los días, ese punto ya había sido grabado muy dentro de sus corazones. El gremio también entendió que era excusable que los aventureros llegaran al gremio de esa forma. Después de ese día, no ha habido noticias de él. ¿Pasó algo? En la situación actual, Eina estaba extremadamente preocupada por el hecho de que repentinamente había perdido contacto con Bao. A pesar de que ni siquiera había pasado una semana desde la última vez que llegó al gremio, su propio razonamiento le decía que simplemente estaba demasiado ansiosa. Pero ese chico había estado a punto de ser asesinado por ese monstruo antes. Es posible que ella tuviera ese tipo de reacción después de escuchar la palabra minotauro. Una vez que pensaba en Bao, Eina no podía sentarse a gusto.
Numerosos sentimientos complejos surgieron dentro de su corazón. Ah, allí está, tu aventurero con favorito, Eina. Después de escuchar la prolongada voz de su amiga, Eina repentinamente levantó la cabeza. Miró hacia adelante y una familiar cabella con cabello blanco perforaba a través de las brechas entre los aventureros y se dirigía en su dirección. Después de notar la mirada de Eina, el rostro de Bao de repente se sonrojó y sonrió. Arara, ese chico parece estar de buen humor. Esta vez, Eina trató las palabras de Misa como el viento. Su pecho se sentía muy caliente, después de tranquilizarse, una sonrisa floreció en su rostro. Aunque rápidamente la ocultó, sus labios color cereza no podían relajarse, mirando a Bao saltando como conejo mientras se acercaba con una expresión feliz. Aunque Eina de repente tuvo el pensamiento de, no conoce mis sentimientos, no pudo derrotar la sensación de tranquilidad que tenía. Buenos días, Eina-san. Buenos días, Belkun. Mucho tiempo sin verte. Has estado trabajando duro en la exploración. No es necesario que diga esas palabras, ¿verdad? Sí, he trabajado duro. Aunque la última vez que entré en el calabozo fue hace unos días. Fufu, después de todo el descanso también es importante. Cuando debes descansar bien, ¿no? ¿Es así? Mientras Eina sonreía, se puso a hablar con Bao, quien estaba de buen humor. Sentada en el asiento del mostrador al lado de ella, Misa también le sonrió. Quizás por el bien de Eina, quiso levantarse y comenzó a prepararse para mover unos documentos. Las cejas de Eina se relajaron suavemente y entonces continuó hablando. Entonces, ¿qué cosas buenas pasaron? ¿Lo sabes? Revelando tal expresión, cualquiera se daría cuenta, ¿verdad? Mirando a Bao, quien había puesto sus manos sobre sus mejillas mientras reía, Eina no pudo evitar revelar una sonrisa irónica. Era fácil ver que quería decirle la cosa buena que había pasado. Usando sus ojos color jade, le pidió, entonces, dime. Entonces, él regresó a los días cuando terminó el registro de aventurero y golpeó su cabeza, con una expresión deslumbrante. A su lado, Misa también ocultó su sonrisa y se levantó de su silla, llevando una montaña de documentos. Realmente no puede mentir. Eina esperó la siguiente frase de Bao teniendo los sentimientos serenos de mirar a un hermano menor. En realidad, sí. Entonces una sonrisa que también haría que la otra persona sonriera apareció. Bao dijo, finalmente alcance el LV2. Asterisco basa asterisco la montaña documentos de Misa cayó hacia el suelo. Manteniendo una posición en la que se enfrentaba a Bao y a Eina desde atrás, parecía haberse convertido en una roca que se fijó en ese lugar. Misa, quien se enteró de la situación de Bao a través de Eina, sabía que como aventurero, era un novato, que aún no había llegado a 2 meses. Eina sonrió bellamente. Entonces, esa hermosa sonrisa se congeló rígidamente y no podía moverse. Si fuera a describirse con precisión, era como si el tiempo se hubiera detenido. Dejándolos de lado, los bulliciosos sonidos en el vestíbulo todavía no habían cambiado. ¿NNN? ¿Escuche mal? Eina se preguntó e inclinó la cabeza manteniendo su sonrisa. Sus mejillas se apretaron ligeramente. Como dije, me convertí en LV2. Hace 3 días. Bell, quien no se dio cuenta en absoluto del aspecto de Eina, respondió energéticamente con la misma frase. Asterisco buru asterisco la sonrisa de Eina tembló junto con todo su cuerpo. ¿LV2? Sí. ¿Hace 3 días? Sí. ¿No estás mintiendo? Por supuesto. Belkun, ¿cuándo te convertiste en aventurero? Hace mes y medio. La conversación terminó abruptamente. La semielfo y el humano intercambiaron sonrisas ligeramente. Los aventureros que ocupaban las ventanas del mostrador revelaron expresiones de sorpresa cuando los vieron. La escena junto a la estatua de piedra de Misa permaneció estancada por un tiempo. Entonces, asterisco gis y asterisco, Eina se levantó de la silla, y explotó. LV2 en mes y medio. Ese grito envolvió todos los sonidos circundantes. El grito que hizo que todos en la sede se congelaran resonó como un trueno. Después, Bao, quien estaba parado delante de Eina, encogió su cuerpo hacia atrás dramáticamente. Capítulo 01 Reunión de Dios. Lo siento. Con las manos colocadas juntas, Eina inclinó la cabeza. La ubicación era la sede del gremio, una habitación privada para las entrevistas. Para una conversación 1 a 1,
Era una habitación espaciosa. Aunque su decoración era algo sencilla, estaba totalmente equipada con el rendimiento de ser a prueba de sonido. Dentro de la habitación, donde había una mesa y sillas, Eina se sentó frente a Val y se disculpó por gritar en un lugar lleno de otras familias. Lo siento mucho. Unos minutos antes, debido al grito impulsivo de Eina en el vestíbulo, todos en la escena se enteraron del aumento de nivel de Belle. Sin importar qué tan sorprendida estuviera, una vez que recordó la escena en la que fue atacada por las concentradas miradas conmocionadas y sorprendidas, el rostro de Eina todavía ardía. Filtrar la información de un aventurero fue un gran error, pero lo más importante, la sensación de vergüenza, hizo que los delgados ojos de Eina se sonrojaran. No es un problema, Eina-san. El nivel tiene que ser divulgado al público de todos modos. Solo es una cuestión de tiempo. Frente a ella, quien no tenía ningún medio para elevar la cabeza, Bao dijo un poco confundido. Ante las palabras que el niño expresó como si no le importara, Eina vergonzosamente movió su línea de visión, de regreso a su cuerpo. Por lo general, eso es verdad. Pero el problema no es el aumento de nivel en sí, sino la cantidad de tiempo para lograrlo. Alcanzar el LV2 solo le tomó alrededor de un mes. Sin duda, fue el menor tiempo sin precedente. En la medida en que cualquiera, obviamente, diría que era una tontería. Para alcanzar el aumento de nivel, logros, en otras palabras, derrotar a un oponente de nivel superior y obtener puntos de experiencia de un rango superior era indispensable. Como una de las pocas personas que sabían de la tasa de crecimiento de Bao, la predicción de Eina de, sin importar lo mucho que aumenten sus habilidades, no será lo mismo con el nivel, fue completamente destruida. A pesar de que quedaría expuesto tarde o temprano, como era de esperar, habría estado bien si ocultaran ese hecho. Aunque les era posible tener la expectativa optimista de probablemente habrá más personas que consideraran este contenido sin precedentes como falso e irreal. La palabra sin precedentes era una de las favoritas de los dioses que tenían sed de entretenimiento. Solo imaginando sus ladronas caras sonrientes, la cabeza de Eina comenzó a dolerle de nuevo. Sobre eso, Eina-san. Está bien. Lo siento, de repente me quedé soñando despierta un poco. Después de que Eina, quien tenía la imagen de Belle siendo enredado por muchos dioses en la cabeza, reveló una expresión compleja, se las arregló para mostrar una sonrisa irónica. Belle-kun, lo siento. ¿Puedes por favor escuchar mi solicitud primero? Lo siento por hacerte venir aquí. Pero, también hay un trabajo que tengo que hacer. Está bien, no hay problema. ¿Cuál es? Espero que me digas tu registro de actividades como aventurero hasta ahora. Está bien si es en general. ¿Cómo contra qué clase de monstruos luchaste o qué tipo de solicitudes de aventureros, misiones, aceptaste? Eina preparó una pluma y pergamino en la mesa mientras lo decía. Si se trataba de información que podía mejorar la calidad de los aventureros, el gremio normalmente la divulgaría públicamente en la medida en que no causara daño a los intereses de la familia. Eso era para aumentar la eficiencia en la recuperación de las piedras mágicas que traían un gran beneficio. Con respecto a Bao, quien alcanzó el aumento de nivel con un éxito sin precedentes, sus puntos de experiencia eran el foco de mucha atención. Probablemente, tendrán que ofrecerle su registro de actividad a otros aventureros de forma anónima. En pocas palabras, se trata de dejar que otros aventureros consulten el crecimiento de Bao y se vuelvan más fuertes. Que el nivel de los aventureros aumente también significaría reducir el número de víctimas. Solo ese hecho era suficiente para que Eina tomara acción activamente. Prestaba atención a no registrar la privacidad de Bao, mientras escuchaba sobre sus experiencias. Entonces, las palabras de Bao se remontaron a 3 días atrás. Un segundo dolor de cabeza golpeó a Eina. Minotauro. Usó su mano derecha para presionar su cabeza que se inclinaba hacia atrás. Hace 3 días, Val encontró y derrotó a un minotauro en el 9º piso. Las palabras pronunciadas casi hicieron desmayar a Eina. Los miembros de bajo nivel de la familia Loki también hicieron un informe al gremio y coincidía con el testimonio de Bao. Eina recordó la escena y entendió la razón por la cual los miembros solamente respondieron vagamente cuando se les preguntó qué facción mató al monstruo. Parece que un aventurero de LV1 derrotó a un minotauro. Incluso si lo decían, nadie lo creería.
Eina, soportando la sensación de mareo, abrió mucho sus pesados párpados y miró con rabia a Bao. Ante la mirada de desaprobación, a pesar de que te dije que no tomaras riesgos de Eina, Bao solo pudo enderezar su cuerpo después de sudar. ¿En serio? ¿Qué tipo de magia utilizaste? Al final, ¿cómo podría un aventurero de LV1 derrotar a un minotauro que fue clasificado como un LV2 por sí mismo? Realmente quería usar una hora para preguntarle sobre eso. Ah. Prácticamente entiendo ahora. Sobre mis palabras, absolutamente no tenías la intención de cumplirlas. No, eso es. Lo siento. Frente a Eina, quien cerró los ojos y se puso furiosa mientras giraba la cabeza hacia un lado, Val entró en pánico y trató de justificar sus acciones. Sin embargo, su voz era cada vez más débil y, al final, se disculpó mientras inclinaba la cabeza. Abriendo un ojo y mirando al abatido Val, Eina se calmó un poco y reflexionó dentro de su corazón: debo ser un poco más madura. Sin embargo, era la verdad que estaba bastante preocupada mientras Val no era consciente de sus propias acciones. Porque si hubiera dado un paso en falso, posiblemente no estaría aquí. Belkun, estas palabras puede que no sean necesariamente correctas ya que no estaba en la escena. Tal vez tu juicio de decidir no huir fácilmente era la mejor opción. Eina-san, aunque puede que no esté calificada para entrometerme. Pero aún así, sin importar en qué momento, no te olvides de este hecho. Si mueres, entonces todo perderá su significado. Por favor, mientras decía eso, Eina miró hacia Bao. Volver vivo es lo más importante, no ocultó sus sentimientos y los transmitió. Bel detuvo sus acciones y asintió con una expresión honesta. Sus miradas se cruzaron durante un tiempo. Después, Eina aclaró suavemente su garganta. Como si arrasara con la atmósfera sentimental, decididamente extendió su dedo delante de Bao. En resumen, escucha con atención. Absolutamente no seas imprudente. ¿Lo entiendes? Ese sí. Después de empujar la nariz de Bao mientras gemía, Eina enderezó su cuerpo sobre la silla y, se rió. Si es hoy, este incomprensible estilo de regaño debe terminar aquí. Mientras Eina sacudía suavemente su cabello de color té, le mostró una gentil sonrisa a Bao. Belkun, felicidades por alcanzar el LV2, has trabajado duro. Bel, quien sujetaba su nariz con ambas manos, abrió los ojos. Entonces, parecía estar genuinamente feliz y sonrió entre lágrimas. Si no era su imaginación, las palabras que estaba diciendo actualmente probablemente eran las palabras que más quería escuchar Bao. Mirando al chico, quien expresó su agradecimiento: muchas gracias, con las mejillas encendidas, Eina, quien constantemente se preocupaba por él, inconscientemente sintió miles de sentimientos surgiendo a través de su mente. Entonces, ¿hoy simplemente viniste a informar sobre tu aumento de nivel? ¿O hay algo más por lo que viniste a verme? Ah, sí. En realidad, hay algo sobre lo que quería pedir tu opinión, Eina-san. Después de esperar a que Eina se calmara y confirmara su horario, con un casi lo olvido como frase de partida, Bao se preparó para revelar la otra razón por la que vino. Eina simplemente dijo: está bien, solo pregunté, y sonrió de buena gana. Es sobre la habilidad de desarrollo. Ah, ya veo. Debido a que alcanzaste el LV2, era la habilidad que se descubre, conectada a la ya existente habilidad básica. El momento en que se descubre es durante el aumento de nivel. Durante cada aumento de nivel existe la posibilidad de añadirla en el estado. La habilidad de desarrollo tenía una característica especial diferente, comparada con la habilidad básica, o más bien era el fruto de la habilidad de una profesión específica y podía fortalecerse. Si ese es el caso, entonces, ¿acaso tienes múltiples habilidades de desarrollo para elegir? Sí. Aunque ya lo discutí con Kami-sama, sentí que todavía era mejor elegir cuidadosamente con tu opinión, como referencia, Eina-san. Así que eso es lo que es. Eina asintió con la cabeza. Independientemente de si se descubría una habilidad de desarrollo, se veía afectada por los puntos de experiencia acumulados en varias ocasiones. Las habilidades que se desarrollaban se relacionaban con las acciones de la persona que recibió la gracia de Dios. Si no había una gran cantidad de puntos de experiencia, entonces incluso si se obtenía un aumento de nivel no sería descubierta una habilidad de desarrollo. Por el contrario, siempre y cuando hayan puntos de
experiencia que cumplan las condiciones, entonces era posible descubrir numerosos candidatos a la habilidad. Aunque en cada aumento de nivel solo se podía adquirir una habilidad, el descubrimiento no tenía restricciones. La habilidad de desarrollo se mostrará en el estado solo a través del aumento de nivel. Así que, en sentido estricto, Bao todavía no había alcanzado el LV2. Era el periodo de vacilación para seleccionar una habilidad. Esperar hasta que se actualice la última habilidad y dejar que éste reemplazara personalmente todo el estado. En otras palabras, actualmente estaba en el llamado estado retenido. ¿Cuántas habilidades puedes elegir? 3. Sin embargo, hay una habilidad que no es muy clara. Sí, Eina asintió con la cabeza mientras registraba la habilidad de desarrollo de Bell sobre el pergamino. La primera de ellas era resistencia anormal que protegía contra los principales síntomas del veneno. Aunque no era llamativa, era vista como un tesoro por los aventureros quienes eran perturbados por una variedad de estados anormales en el calabozo. Los aventureros, quienes a menudo eran sometidos al polvo venenoso de la polilla púrpura en los pisos superiores del calabozo, a menudo ganaban esa habilidad en una etapa relativamente temprana. La siguiente era Hunter One, que se utilizaba especialmente para lidiar con los monstruos. Siempre y cuando se luchara contra el mismo tipo de monstruo y se ganen puntos de experiencia, sus habilidades se fortificarían. Era muy difícil de encontrar, ya que tenía la condición de que solo se encontraba en el aumento de nivel al LV2 y derrotar a una gran cantidad de monstruos en un corto periodo de tiempo. Hunter era vista como una habilidad valiosa. Era innecesario decirlo sobre los aventureros, incluso entre los dioses era una habilidad muy popular. Entonces, la tercera era ¿suerte? Sí. Eina dejó de escribir con su pluma y parpadeó. Un cazador, lo deje así porque se oye mejor, carita riéndose. Esto se debía a que ella, quien estaba bien versada en el conocimiento del estado debido a su trabajo, nunca había escuchado de esa habilidad. Los efectos podían percibirse vagamente. Eso significaba, literalmente, que la suerte se volverá mejor. El problema era qué tipo de formas se usarían para demostrar que la suerte iba a ser mejor. Sobre eso, ¿qué dijo la diosa Hestia? Dijo que estaba un poco perpleja. No se puede evitar, es natural. Eina dijo esa frase en su corazón. Hasta ahora, la información descubierta sobre el estado había sido validada y analizada desde hace mucho tiempo atrás, cuando los dioses descendieron al mundo inferior. Incluso los propios dioses que despertaron el estado, no eran capaces de discernir las habilidades desarrolladas por los niños con gracia. Aparte de las habilidades básicas iniciales, todo el estado se basaba en los puntos de experiencia. En otras palabras, era algo para revelar las posibilidades de las personas del mundo inferior. Por lo tanto, esa era la razón por la que los dioses apreciaban y velaban por sus niños como un padre. Solo ese hecho, incluso para los nobles dioses, todavía era un mundo desconocido. Debido a eso, cada vez que los dioses escuchaban las palabras habilidad rara y similares, se ponían eufóricos al grado de bailar de alegría. Para la mayoría de los dioses, lo desconocido era una insustituible comida gourmet. ¿Me tienes? Eina pensó eso francamente. Era una habilidad que nunca había sido registrada por el gremio y que nunca se había escuchado antes. Esa era una verdadera habilidad rara. Probablemente, Val era la primera persona en descubrir esa habilidad de desarrollo. Si solo era resistencia anormal o Hunter, Eina podría ser capaz de reunir sus opiniones y hacer una recomendación, pero ante algo completamente desconocido no podía decir sus especulaciones. Pero Val suspiró como si vagara de regreso desde el bosque de sus pensamientos, luego pareció recordar algo y dijo, a pesar de que solo fue la intuición de Kami-sama. Puede ser algo como protección divina, eso fue lo que dijo. Sin importar de qué tipo de dios se tratara, una visión suya no debía ser subestimada. Si eso fue lo que supuso Hestia después de ver la habilidad de Val, entonces tal vez estaba más cerca de la verdad. Protección divina. En otras palabras, un talismán extraordinario que inconscientemente activaba el efecto. Tal vez pedía prestado el poder de Dios para proteger al objetivo. Aunque eso solo era el rango de la especulación, una vez que pensó en ello de esa forma, Eina sintió que era sumamente necesario que fuera mantenido en secreto. Suspirando, Eina repentinamente dejó de pensar. En pocas palabras, no debería informar a sus jefes.
Era en consideración para que Bao no destacara aún más. Sí, tal vez es como dijo. Si buscamos otras posibilidades en las que se mencione la suerte, desde la perspectiva de un aventurero, tal vez hace que sea más fácil obtener botín. Ah, ya veo. Sin embargo, siento que emite demasiada ventaja. Lo siento, si soy yo, no creo que pueda ayudar. No hay tal cosa. Bao agitó la mano delante de su pecho. Mientras Eina se sentía culpable por no poder ayudar, decidió preguntarle a Bao lo que planeaba hacer la familia Estia. Belkun, Estia-sama, ¿cuál prefiere? Kami-sama me aconsejó que eligiera suerte. De esta forma, apretó los puños y dijo, esta habilidad es absolutamente necesaria para ti. Debido a que al mirarte, se siente que siempre estás en peligro, Eina miró fijamente al chico frente a ella y pensó. Por ahora, no quería saber cómo encontró esa habilidad. Después de ser observado por la mirada de Eina, Bao no entendió en absoluto y fue suprimido por su presión. Entonces, Belkun, ¿y tú? Yo, siento que Hunter es más genial. No, debe ser que no puedo ignorarla. Fufu. Ah, creo que probablemente entiendo lo que estás tratando de expresar. Entonces, ese sí. Sin embargo, tampoco hay manera de ignorar la suerte que Kami-sama recomendó. Aunque la actitud de Bao parecía ambigua, Eina generalmente entendía lo que estaba pensando. Sobre la base de sus efectos, Hunter ciertamente era una habilidad extraordinaria. Los aventureros tenían que experimentar lo horroroso del calabozo todos los días. Si tenían la oportunidad, debían primero tomar esa habilidad. Por otro lado, suerte nunca había aparecido en el pasado. Para decirlo claramente, era algo desconocido. Sin embargo, tener una respuesta sensible a las palabras, habilidad rara, es humano. Si era algo que nadie tuvo antes, entonces no había necesidad de continuar mencionándolo. Con la premisa de excluir resistencia anormal que era posible obtener en el futuro, el corazón de Bao probablemente favorecía más Hunter. Si tenía que hablar con la verdad, él debía querer ambas. A pesar de que era imposible, sus sentimientos podían entenderse. Eina no pudo evitar revelar una sonrisa torcida. Lo he dicho antes muchas veces, al final, quien decide eres tú, Bao-kun, así que no debes guiarte por mis sentimientos. Por lo tanto, solo puedo ayudarte a considerar el método de selección como premisa. Ok. Después de esperar a que Bao se sentara, Eina comenzó a hablar. Creo que es más fácil decidir basándote en tu perspectiva de tus objetivos. ¿Objetivos? Sí, si quieres atacar firmemente el calabozo, la habilidad Hunter efectivamente podría ser una fuerza insustituible para ti. Si quieres avanzar diligentemente hacia adelante, entonces te aconsejaría que la eligieras. Eina dejó de hablar temporalmente y miró en las profundidades de sus ojos carmesí. Sin embargo, si tus objetivos están por encima de eso, si se encuentran en una distancia muy, muy lejana, cuando estés caminando en ese camino, tal vez habrá un momento en que la fuerza sea innecesaria y necesites suerte para avanzar hacia adelante. Entonces, suerte puede ser la habilidad necesaria para ti. Eso es lo que creo. En ese momento, el silencio los envolvió a ambos. Después de que Bao amplió ligeramente sus ojos, su mirada cayó sobre sus propias manos. Al ver la escena de Bao apretando los puños, Eina sintió que había tomado una decisión. Sin importar la habilidad que elijas, no hay errores. Así que puedes hacer tu propia elección con confianza. La habilidad que elijas sin duda será la necesaria para ti en este momento. Sí, muchas gracias. Bao levantó la barbilla y asintió con una expresión fresca, mirando al chico que ya había alcanzado el LV2, y aún así era el mismo de antes, preocupándose constantemente y vacilando mientras obtenía una respuesta. Eina pensó felizmente. Será mejor que cuide de él por un tiempo más largo. Estoy de vuelta, Kami-sama. Abrí la puerta de la habitación oculta en el interior de la iglesia, que actuaba como nuestra sede. Saludé en voz alta y Kami-sama, quien estaba acostada en el sofá y leía un libro, levantó el rostro y mostró una leve sonrisa. Usando pasos parecidos a saltos para llegar a mí, me dio la bienvenida. Bienvenido de nuevo, Belkun. Entonces, ¿ya decidiste qué habilidad? Sí, quiero elegir suerte. Después de escuchar las palabras de Eina-san, finalmente me decidí. No para mantener el actual status quo, sino decidiendo seguir adelante.
Aunque no sé si esta habilidad suerte es necesaria para mí, decidí creer y aceptar las recomendaciones de Eina-san basándome en mi intuición. Mirándome a mí, quien encontró la respuesta, Kami-sama suavemente entrecerró los ojos y murmuró ¿es así? Entonces, sin más preámbulos, realicemos rápidamente tu aumento de nivel. Ante Kami-sama, quien estaba frente a mí y me miraba, revelé una expresión nerviosa y asentí. Ambos nos trasladamos a la posición habitual en la cama de Kami-sama y ella comenzó la actualización del estado. Finalmente alcanzaste el LV2, balcón. Aunque normalmente diría eso, en tu situación, ni siquiera tengo tiempo de estar profundamente conmovida. ¿Es así? Ah. Cuando entraste en mi familia, tu expresión llena de felicidad después regresar con una victoria contra un goblin, parece como algo que apenas sucedió ayer y está fresca en mis recuerdos. Realmente es una sensación increíble. Aunque Kami-sama comenzó una conversación con su actitud habitual, solo pude producir respuestas vagas, como o ese sí. Alcance el LV2. Los sonidos chirriantes que pasaban por mi cuerpo desde la cama eran extremadamente ruidosos. Mi cuerpo, que estaba tendido en la cama, se sentía como si estuviera flotando. A pesar de que estaba renuente, aún sabía que me sentía eufórico como un tonto. Aunque el LV2 solo era un punto de paso, mi cerebro no funcionaba y estaba completamente en blanco. Por el contrario, mi cuerpo hasta mi cuello estaba teñido de rojo debido al creciente flujo de calor apareciendo. No estaba deseoso ni ansioso. Solo que el sonido de los latidos de mi corazón seguía fluyendo de ida y vuelta. De repente, ese momento llegó. Kami-sama detuvo los movimientos de sus manos. Se acabó. Al mismo tiempo que Kami-sama bajó de mi espalda, también enderecé la parte superior de mi cuerpo. Mantuve una postura con las rodillas dobladas mientras estaba sentado en la cama y lentamente miré hacia mis brazos. Bajo la mirada de Kami-sama, quien estaba junto a mí, abrí y cerré constantemente mis puños. Parece que nada especial ha cambiado. ¿Te pareció que el poder está surgiendo, o algo similar sucedería? Mirando a Kami-sama, quien se reía después de hacer una actuación de surgimiento de poder, me sentí realista y quizás un poco decepcionado mientras honestamente asentía con la cabeza. Después de que el aumento de nivel terminó, no hubo cambios significativos en mi cuerpo. No sentí ninguna sensación de mi cuerpo volviéndose ligero o que el mundo a través de mis ojos haya cambiado. En absoluto. Comparado con el yo de hace unos minutos, no brotaba ninguna sensación de alcanzar el LV2. No era hasta el punto en que estaba decepcionado. Pero aún tenía una sensación de frustración debido a no cumplir con mis expectativas. Debido a que no cambia directamente la estructura del cuerpo, si esperabas con interés algunos cambios drásticos, entonces lo siento. No, eso. Fufu, sin embargo, el crecimiento del estado es genuino. Tu arma ya ha alcanzado un rango superior. Debería ser más fácil si digo que estás más cerca de los dioses, ¿no? Es solo que todavía no lo has reconocido, pero una vez que enciendas tu interruptor, deberás ser capaz de realizar movimientos que son incomparables con antes. Con una sonrisa extraña, Kami-sama dijo eso. Y como de costumbre, tradujo y grabó el estado en lenguaje común, koine. Después del aumento de nivel, las habilidades básicas y dominios se restablecen a sus valores iniciales. Comenzará una vez más de I0. Sin embargo, los valores acumulados en las habilidades no desaparecerán. Al parecer actuarán como valores potenciales, puntos extra, y se reflejarán en el estado. Los dioses parecen llamarlo como parámetros ocultos. Debido a que ya sabía sobre el hecho de que mi estado regresaría a sus valores iniciales después aumentar de nivel, no había sentido en traducirlo al lenguaje común, koine, y dejarme verlo. Kami-sama quiere dejarme confirmarlo personalmente. Incliné un poco mi cabeza y me levanté de la cama. Después, puse mi mano en la camisa de repuesto ya que mi camiseta original se había hecho jirones en la lucha contra el Minotauro. Cuando mi cabeza salió de la camisa, intercambié miradas con Kami-sama, quien había terminado de anotar el estado. Aunque me pregunté si debía o no darte una sorpresa, todavía debería decirlo primero. Una feliz Kami-sama sonrió y habló mientras me pasaba el informe terminado. Entonces, después de que recibí el papel, Kami-sama continuó hablando. Es una buena noticia, balcón. Sucedió algo, sin dejarme preguntar, Kami-sama anunció la respuesta. Una habilidad. ¿Tu segundo? No.
Ya ves, es eso. Tu tan esperada habilidad ha aparecido. Entre Kami-sama y yo, se crearon unos pocos segundos de silencio. Poco a poco escuché las palabras de Kami-sama. Entonces, en el instante en que comprendí el significado de sus palabras, ferozmente moví mi mirada hacia el informe. Con ojos inyectados en sangre literalmente, escaneé las notas de Kami-sama. Entonces, Bel Cranel, LV2, fuerza, y 0 resistencia, y 0 destreza, y 0 agilidad, y 0 magia, y 0 suerte, y magia, Firebolt, magia de lanzamiento rápido. Habilidad, deseo del héroe, Argonaut, el derecho a cargar para una acción activa. Abrí mis ojos. La ventana de habilidad estaba llena. Entré en pánico y miré al frente. El rostro menudo de Kami-sama tenía una sonrisa madura, debo estar, mostrando una mirada sospechosa. Parecía ilustrar el hecho de que no había error. No pude evitar sonreír. Mi rostro rápidamente se llenó con expresiones de alegría y entré en mi estado más excitado de hoy. No había necesidad de hablar sobre los músculos de mis mejillas. Incluso yo, quien miraba el informe, sabía que mis ojos estaban resplandecientes y brillantes. Entonces, repentinamente me di cuenta de una cosa. ¿Deseo del héroe? Dejando de lado temporalmente el hecho de que aprendí una habilidad, escapé de mi estado lleno de alegría y, note el nombre de la habilidad. Mirando un nombre tan exagerado, mi mente excitada se enfrió a un ritmo alarmante. Espera un minuto. Mi sonrisa se desvaneció rápidamente. No había necesidad de mencionar los puntos de experiencia. Basando en las personas que recibieron la gracia, su naturaleza y aspiraciones afectarían el estado y se demostrarían a través de las habilidades y la magia. El nombre debe ser igual. Probablemente, se reflejó mi comportamiento psicológico. En otras palabras, en el instante en que el nombre, deseo del héroe, fue tallado sobre mi espalda, estado. El hecho de que todavía tenía el delirio de querer ser un héroe. A esta edad fue revelado completamente. Después de que mis oídos se pusieron rojos al instante, levanté mi rostro del informe con movimientos rígidos. Delante de mí estaba la figura de Kami-sama dándome una mirada muy cálida. Frente a Kami-sama, quien tenía una sonrisa desorganizada mirándome, de repente grité. Lanzando el informe en el aire, me di la vuelta y utilicé ambas manos para cubrir mis oídos mientras me ponía en cuclillas dándole la espalda a Kami-sama. Fue revelado. El hecho de que todavía aspiraba a ser un héroe de las leyendas, incluso cuando tengo esta edad, fue descubierto por Kami-sama. Duele. Es casi el mismo grado de desconcierto que tengo cuando estoy delante de Aizu-san. No pude evitar que mi vergüenza se desbordara por todo mi cuerpo. La inimaginable sensación de ardor hizo que me quemara severamente. Moriré, realmente moriré. Bel-kun. Mi cuerpo no pudo evitar estremecerse. Justo cuando sentí una voz amable rascando mi oreja, una mano pequeña y suave fue colocada sobre mis hombros. Ante la respiración detrás de mí, contuve mis lágrimas y tímidamente me di la vuelta. La sonrisa de Kami-sama estaba rebosante de amor. ¡Qué lindo! Kami-sama, idiota. Hey, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Sostuve mis rodillas y gemí en la esquina. Yo, quien había caído directamente del cielo al infierno, tenía heridas profundas. Esta puede ser una herida que nunca se cure en mi vida. Puede permanecer de esa forma dentro de mi corazón. Con mi espalda hacia ella, escuché las palabras de Kami-sama mientras seguía derramando lágrimas cálidas. ¿No es hora de que te animes? ¿No está bien? Solo quería ser un héroe. Es muy raro ver a un niño tan puro como tú. No hay poder persuasivo cuando dices esas palabras con una sonrisa, Kami-sama. Especialmente la parte cuando dices niño, pude sentir una fuerte intención maliciosa. Mi grito resonó en la habitación subterránea. Mi equilibrio mental ya estaba en peligro. Con una sonrisa irónica, Kami-sama me tocó la espalda y dijo, si te lastime, entonces me disculpo. Una vez que imaginé a Kami-sama con su apariencia de una niña reconfortándome, me hizo sentir como un hombre, completamente inútil y me deprimí aún más. ¿Ya estás bien? Sí, algo así. Poco después, finalmente me levanté de nuevo. No, en realidad todavía no me había animado y no había la más mínima mejora en absoluto. Conteniendo mi cerebro que parecía que se desmoronaría en el instante en que me relajara, recogí el papel que
Tiré al suelo y volví a leer el estado. Deseo del héroe, Argonaut. Olvídenlo, dejemos de lado el nombre por ahora. Aunque traté de interpretar el contenido de la importante habilidad, fue en vano. Había muy poca información detallada. Fue lo mismo con Firebolt en ese momento. Siento que la magia y la habilidad que aprendí no se explican bien. Si ese es el caso, entonces simplemente no sé cuáles son los efectos. Kami-sama, ¿sabes qué tipo de habilidad es esta? Es difícil llegar fácilmente a una conclusión. Parece que es del tipo que siempre está activa. Tal vez va a mostrar un cierto efecto con una acción activa, es decir, cuando estés consciente de tus propias acciones. Una acción consciente, en pocas palabras, se trata de una acción espontánea como atacar. Bajo estas circunstancias, también podría tener un efecto en el contraataque. Kami-sama añadió otra frase. Parece que entiendo, sin embargo, también parece que no entiendo. Imposible. Con mi cabeza, es imposible descifrar la naturaleza de esta habilidad. Entonces, solo tienes que intentarlo arduamente en una verdadera batalla para averiguarlo. Aunque, estoy diciendo algo bastante irresponsable. No importa, por favor no te preocupes por eso. Después de todo, esta es mi habilidad. Al final, sobre la habilidad, solo podíamos esperar y observar temporalmente para una conclusión. Mientras todavía tenía pensamientos inútiles, una vez más miré el papel. Aunque no tenía ni idea sobre la propia habilidad, pero sobre este deseo del héroe. Argonaut, era una palabra con la que estaba bastante familiarizado. No, debe ser más apropiado decir que permanece en mis recuerdos. Argonaut. Es un mito donde un chico sin habilidades especiales se dirigió a rescatar a una princesa secuestrada por un monstruo toro. El protagonista a menudo fue engañado, ni siquiera sabía que fue engañado. La historia avanzó de una manera un poco ridícula, entonces, el protagonista finalmente llegó a donde se encontraba el monstruo. Al final, parece que fue salvado por la princesa que esperaba ser rescatada. Incluso comparada con las otras historias de héroes, era una historia de héroes bastante modesta. Probablemente, en su origen fue una historia similar a una comedia, pero cuando estaba leyendo el libro de imágenes cuando era pequeño, mis labios se fruncieron en forma de... Era simplemente patético. Por soñar que es un héroe, ¿es considerado como un héroe? Yo solía decir eso. Mi abuelo, quien afirmaba que le gustaba esa historia, dijo: ese chico se vuelve más increíble después y se rió. En cambio, puse mala cara y dije, esta historia ya está terminada, esa memoria, incluso ahora, todavía, permanece en mis recuerdos. Recordando mis recuerdos de la infancia en el lugar más inesperado me sentí un poco sorprendido. Lo siento, Belkun. Ya casi es hora de que me vaya. ¿Tienes trabajo hoy, Kami-sama? Regresando de flotar en el mar de mis recuerdos, lo que me recibió fue el repentino mensaje de la salida de Kami-sama. Pensé que hoy era su día de descanso del trabajo, así que le pregunté casualmente. Hoy es el día establecido para la reunión de Dios organizada cada 3 meses. ¿Reunión de Dios? ¿Podría ser? Sí. Es una reunión de dioses que se aburren. Para decidir el título de quienes consiguieron un aumento de nivel. El título, después de escuchar esas palabras, tensé mis hombros. El título de Aizuzan era Princesa de la Espada. Ese apodo también fue decidido por los dioses. En esencia, esos títulos nacieron a través de la conversación de los dioses durante la reunión de Dios. Kami-sama también irá a ese tipo de reunión. Eso significa que, debido a que te convertiste en LV2, también se me permitió ocupar el asiento final. Me temo que hoy se decidirá tu título. Como esperaba, las palabras de Kami-sama confirmaron mis expectativas. Los sentimientos de emoción ya habían aumentado a través de mi cuerpo quién sabe cuántas veces. WAWA. En otras palabras, también podré conseguir un título como Aizuzan. Pareces estar bastante eufórico. Esto es, por supuesto, pensando en el título, podría decirse que es el otro nombre de un aventurero. Solo las personas que consiguen un aumento de nivel son premiados con él. En otras palabras, mi fuerza fue reconocida por los dioses. Sin duda, es algo honorable. Y, más importante, sin importar cuál sea, todos los títulos que los dioses deciden son tan refinados y geniales, ¿no es así?
Ángel caído oscuro o algo así, con solo escucharlo, se siente tan poderoso. Ah, así que eso es lo que es. Dije eso con regocijo, la expresión de sorpresa de Kami-sama de repente se transformó en una sonrisa, impotente. En concreto, se trataba de una sonrisa muy lamentable. Kami-sama parece tan lejana. Qué extraño. ¿Por qué también estoy siendo mirado por Kami-sama con una mirada aún más cálida que antes? Quizás. Todavía es demasiado pronto para que las personas del mundo inferior. ¿Qué pasa? No, nada en absoluto. Un día, también lo entenderás, Balcoen. Dejando esas profundas palabras, Kami-sama comenzó en silencio sus preparativos. ¿Podría ser que la reunión de Dios era diferente de lo que imaginaba? Las voluntades divinas de los dioses se enfrentaban directamente entre sí, una reunión realizada en una pesada atmósfera, eso es lo que escuché. Entonces, me voy. Ok. Kami-sama, quien terminó sus preparativos, se dio la vuelta enfrente de la puerta. Esa figura parecía como un guerrero que estaba resuelto a morir, no pude evitar elevar mi tono. Al final, Kami-sama me miró y con una expresión decidida, dijo, Balcoen, incluso si tengo que beber agua fangosa, ganaré un título decente para ti. ¿Para ti? Kami-sama dejó esas palabras prometidas. La puerta de la sede se cerró. Ante Kami-sama, quien estaba muy motivada e incluso mostraba una figura con la resolución de morir, solo. Pude verla irse mientras sudaba profusamente. Reunión de Dios, originalmente solo era una reunión planeada por algunos de los dioses, ya que estaban demasiado aburridos. Cuando los dioses construyeron su territorio y la fuerza de sus facciones hasta cierto punto, se olvidaron de que habían vivido por el trabajo duro y entraron en un estado de depresión. Cuando tenían tiempo libre, de repente, pensaron en reunir a sus compañeros de la misma casa y discutir sobre asuntos triviales para pasar el tiempo. Aunque en términos generales, solo era una simple conversación alegre, pero lo más importante, se creó una ocasión para reunir a los dioses con personalidades desenfrenadas en una fecha determinada y ubicación específica. Pronto, con el aumento de los dioses participantes, el tamaño de la reunión se amplió gradualmente y siguiendo el avance de las generaciones, también cambió el objetivo de la misma. La conversación normal se convirtió en intercambio de información y el contenido, en el que intercambiaban opiniones, no solo estaba relacionado con las familias, también involucraba la planificación conjunta con el gremio y los dioses, cubriendo toda la ciudad con actividades. Aunque solo era de nombre, el mundo exterior especulaba que el órgano consultivo, la reunión de Dios, todavía tenía algo de poder y su influencia afectaría a los aventureros. El otorgamiento de un título también era una parte de ello. Al parecer ya era algo común. Parece que hay muchos niños que consiguieron un aumento de nivel esta vez. Me enteré de que hubo una gran cosecha. Realmente nos hace esperarlo con interés. El lugar de celebración de la reunión de Dios se encontraba en el rascacielos en el centro de la ciudad. En el piso 30, las alteraciones realizadas estaban casi completamente representadas por el amplio espacio de este piso. Las paredes que originalmente estaban allí fueron completamente destruidas, gruesos y largos pilares estaban alineados cuidadosamente al lado del otro y apoyaban del techo. Dentro del vasto espacio, solo había una gran mesa redonda situada en el centro. No había ningún otro mueble. Las paredes exteriores estaban rodeadas por una enorme pared de cristal y cubrían completamente el espacio del 30º piso. Debido a que el techo era anormalmente alto, parecía un templo flotante flotando en el cielo. Los dioses que aparecen aquí también aumentaron mucho. Jeje, la cantidad de chicos que desaparecieron también son muchos. Incluso si se trataba de un cálculo aproximado, la cantidad de dioses sentados alrededor de la mesa redonda en intervalos regulares era de más de 30. En otras palabras, eran los miembros dignos del nombre de aventureros, de clase alta, LV2 o aventureros superiores. Esa era la cantidad de familias cuya fortaleza fue reconocida. En horario, los rostros de los asistentes también eran diferentes. Había dioses masculinos, cuyos labios tenían la forma de, y no podían ocultar su aspecto nervioso. También había una existencia misteriosa que llevaba una enorme máscara de elefante. Por otra parte, una diosa de cabello plateado actualmente descansaba sus ojos con una sonrisa, esperando que la reunión comenzara.
Era diferente al banquete de Dios que especificaba un código de vestimenta formal. Los dioses que asistían a la reunión de Dios llevaban diversas prendas de vestir. Entre ellos, actualmente estaba sentada en el lugar que se preparó para ella y casualmente miraba a los dioses de los alrededores. Pareces inesperadamente tranquila. En un principio, no debería haber ninguna razón para estar nerviosa, ¿no? Al mismo tiempo que respondió, miró a la diosa de ojos y cabello rojo, Hefesto, sentada a su lado, dejando que su cabello rojo, que brillaba esplendorosamente, fluyera por su espalda. Vestía una camisa holgada y largos pantalones negros. Una figura con ropa aparentemente masculina más su belleza original, todo su cuerpo emanaba un encanto que capturó los ojos de los demás, independientemente del sexo. La diosa, que llevaba un parche en el ojo, se encogió de hombros lentamente. Pensé que estarías más nerviosa. Al igual que tu habitual apariencia decadente. Si pudiera cambiar la situación actual, te la mostraría las veces que quieras. Sin embargo, revelar ese tipo de apariencia solo haría que los dioses alrededor lo disfruten aún más, ¿verdad? Hablando de eso es cierto. Mientras sentía la sonrisa irónica de Hefesto con sus hombros, varias miradas apuñalaron sin piedad su mejilla. Los dioses, que eran el origen de esas miradas, le dejaron muy claro que la veían como una polilla que voló a una llama y revelaron una sonrisa molesta. No planeaban ocultar sus intenciones. Incluso si no era cualquiera sería capaz de ver fácilmente a través de sus pensamientos. Ante lo que podía ser descrito como un ascenso milagroso de una débil familia, planeaban usar sus propios métodos para darle la bienvenida. Diré esto de antemano, no esperes que hable. Frente al sistema de reglas de la mayoría, mi opinión solo es un voto. Entiendo. Justo cuando la voz de tenía cierta ansiedad, una voz prolongada resonó. Bueno, comencemos. El ruido rodeando la mesa redonda de repente se calmó. La persona que habló sacudió su cabello rojo y se levantó. La milésima reunión de Dios comienza oficialmente, esta vez el MC2 seré yo, Loki. Espero con interés trabajar con ustedes. Sí, junto con los gritos de aclamaciones, también se escucharon atronadores aplausos. La escena podía describirse como una gran ocasión nunca antes vista. Loki, quien tenía su cabello rojo atado, cambió sus ojos, estrechos en una forma sonriente mientras levantaba su mano. Miró a Loki, quien estaba muy lejos de su posición, y murmuró con rabia. ¿Por qué Loki es el MC? Parece que se ofreció por sí misma. Me enteré de que fue debido a la expedición, casi todos los miembros de su familia se fueron, probablemente estaba aburrida. Qué persona tan inútil. No pudo evitar maldecirla debido a su relación hostil con ella. No sabía si estaba al tanto de su resentimiento, pero Loki utilizó sus estrechos ojos para mirar en la dirección de como si estuviera diciendo, ignoraré eso en este momento y continuó haciendo sus deberes. Maestro de ceremonias. Mirando a Loki, que era diferente y no entró inmediatamente en una pelea con ella, reveló una expresión, un poco sorprendida. Ok, comencemos ordenadamente. Primero, vamos a intercambiar información. ¿Hay alguna historia interesante que informar? Aquí. Parece que Soma-kun recibió la advertencia del gremio y le quitaron su único interés. ¿Qué dijiste? Hey, ¿cuál era el interés de Soma? No sé. Podría ser algo que Eina hizo. Una historia sobre un dios solitario. Soma, realmente apareció. ¿Entonces qué? ¿Qué pasó después? Parece que estaba sosteniendo sus rodillas en un rincón de la habitación sin moverse. Quiero ver. Iré a consolar a Soma-kun un poco. Hey, vayamos llenos de vigor a verter sal en sus heridas. Lo lamento. Pido disculpas por interrumpir su tema, pero hay un asunto crucial. El reino parece estar haciendo preparativos para atacar Horario. Eso fue muy repentino. Hablando de eso, es el dios de la guerra, Ares. Es hora de que hagamos algo con ese dios idiota, ¿verdad? Para ser honesto, es realmente muy molesto. ¿Por qué esa diosa construyó ese tipo de fe dentro de ese país? Debe ser esa personalidad que hace que sea imposible odiarla. Al parecer a los niños parece que les gusta, debido a que su aspecto está por encima de los demás. Es capaz de igualar a la diosa de la belleza. Pero yo solo pienso en Freya-sama, a pesar de que su cabeza está llena de músculos.
De contenido sin sentido a una conversación seria, los temas se entrelazaban alrededor de la mesa redonda, lentamente y cambiaban constantemente sin prisas. Manteniendo un ambiente relajado, los dioses casualmente sacaban diversos temas o estaban de acuerdo con la opinión de otras personas. Frente a la escena sin ningún orden, a pesar de que lo había anticipado hace mucho tiempo, Hestia, quien participaba en la reunión de Dios por primera vez, reveló una expresión harta. Aunque no era imposible que se retirara, incluso retirándose su expresión era difícil. Ok, tranquilos. El MC gritó y los sonidos del entorno desaparecieron como si todo fuera una mentira. Ok. En conclusión, deberíamos estar más preocupados por el reino. También tendremos que informar de ello al gremio. De todas formas, ya que se trata de ese abuelo Urano 3, probablemente también recogió algo de información única. La familia que asistió puede ser convocada en ese momento, así que en ese momento, todavía esperamos con interés trabajar con ustedes. Entendido. Loki presentó la información de la reunión en un resumen conciso, solo centrándose en los puntos clave. La reunión de Dios no solo era una reunión de los dioses de las principales familias de horario, también servía para transmitir información altamente preocupante. Después de eso, Loki también continuó impulsando tranquilamente el avance de la reunión. Después de confirmar que la mayoría de los temas fueron reportados, juntó sus manos y levantó la comisura de su boca. Entonces, comencemos la siguiente parte. Comencemos el proceso de nombramiento. La tensión llenó el aire. Con el discurso de Loki como guía, las expresiones de los numerosos dioses que habían estado callados hasta el momento cambiaron. Hestia también era una de las personas que se mantuvo atrás y no dijo nada. Los otros dioses se llenaron de sonrisas malvadas. Los dioses que formaban parte del grupo regular en la reunión de Dios, es el momento de ver un buen espectáculo, dejaron escapar sonrisas malvadas. Ese fue el comienzo de la tragedia. La información ya se ha pasado, ¿verdad? Entonces comencemos. El primero es de la familia. Set 4, el aventurero Setichín. Por favor asegúrense de mostrar un poco de misericordia. Rechazado. No. 3 dios griego que personifica el cielo. 4 antiguo dios egipcio del desierto, la tormenta, el desorden, etc. La diferencia emocional de los dioses y las personas del mundo inferior podía verse fácilmente, ya que los dioses disfrutaban de la cultura del mundo inferior, ambos grupos en realidad eran muy similares. Debido a que a menudo se les consideraba como existencias trascendentales, y por lo tanto tenían sentimientos que superaban la sabiduría humana, así que la discordia no ocurrirá. No eran muy diferentes de los niños, pero, solo limitándose al sentido de nombres, ese no era el caso. Ya sea porque los dioses eran demasiado raros, o los niños eran demasiado ignorantes. Era porque los dioses eran innovadores o era debido a que los niños no podían alcanzar a los tiempos. Aunque la autenticidad no era concluyente, pero no lo mencionemos temporalmente. Detrás de los ojos brillantes de los niños, el nombre odioso que hacía que los dioses lucharan sí existía. Está decidido. El título del aventurero Seticeruti es Santo Caballero Dragón del Amanecer, Burning, Fighting Fire. Eso duele. Entonces, la productora en masa de esos nombres odiosos era la actual reunión de Dios. Buscando el impulso de reír, los dioses, que tenían personalidades malvadas, continuamente emitían esos alias, que hacían que los niños se sintieran atemorizados. Los niños que recibían el título y estaban orgullosos de ello, y los dioses locos, que seguirían siendo capaces de rodar por el suelo riendo una vez que mencionaran esos nombres. Entre 8 o 9 de 10, serán transmitidos a las futuras generaciones como uno de los mitos. Todos están locos. Entiendo tus sentimientos. Ante Hestia, quien estaba murmurando, Hefesto continuó hablando. Al principio, yo también era así. Su ojo izquierdo de color rojo también miraba a la distancia. La reunión de Dios, hablando correctamente, era el proceso de otorgar un alias. Para los nuevos dioses participantes, básicamente era muy cruel. Los dioses que lideraban las familias superiores parecían considerar la identidad de senpais de la reunión de Dios como una de las mejores cosas y aprovechaban la oportunidad para intimidar a los recién llegados. Los dioses que gritaban y se derrumbaban sucesivamente, y los dioses que se reían y emitían una carcajada.
Mirando a ambos extremos del campo, Hestia solo pudo apartar la cara. Oh, siguiente. De la familia Takemikazuchi. Oh, esta niña es muy linda. Si nació en el lejano oriente, entonces su nombre debe estar en la parte de atrás. Es Mikoto Yamato-chan. La información no solo tenía el nombre y la información de la persona en el momento en que se registraban, como aventureros también se le adjuntaba un retrato realista. Los dioses de los alrededores también abrieron el pergamino y dejaron escapar el nivel de esta persona. Es muy alto 5. Como era de esperar, el cabello negro es una buena cosa. Sí, esta niña de hecho es un poco. Hablando de eso, si le hiciéramos una cosa tan terrible a una chica tan pura. Realmente hace hervir, no, mi conciencia sentirá dolor. En serio. En la reunión de Dios, también había varias maneras de evitar recibir un alias malicioso. Aunque al comienzo de la reunión, ofrecer un tributo a las personas que tenían el poder era una forma, ya que, esto normalmente requeriría una gran cantidad de dinero, para una familia en desarrollo con dificultades financieras, era muy difícil. En general, muchas de las situaciones eran igual a lo que ocurría en la actual reunión de Dios. La situación de que a los numerosos dioses les gusten los candidatos. Es decir, las posibilidades de que las hembras se notaran, eran relativamente más altas. Desde la brecha de las nubes que filtraron un rayo de luz, el dios con su cabello formando cuernos, Takemikazuchi, apresuradamente se levantó de su asiento. Sin embargo, Takemikazuchi, tú no eres bueno. Esta cara bonita natural, ya se trate de las diosas o los niños, todos están cautivados por ti. Maldito lolicón. ¿Qué están diciendo, chicos? Mikoto-chan también debe. Ya que no puedo expresar estos pensamientos con palabras, ¿por qué no voy personalmente a? Ustedes. No había existencia que fuera tan voluble como los dioses en el mundo. Takemikazuchi, quien sintió una alegría vacía, estaba enojado en la medida en la que apretaba los dientes. 5 se refiere al nivel de su belleza, no de su estado. Ok. ¿Quién guiará el futuro de Mikoto-chan? Seré yo. Futura galaxia, Fortune Galaxy. Mikoto-chan, eres una buena chica, pero por desgracia, estás junto con ese dios. Santa dispersa, Last, Heroine on. Hey. Deténgase. Deténganse inmediatamente. Mikoto es alguien a quien cría a través de muchas dificultades. Tensi 6. Eso es, por favor, perdóname. Desde el principio, la reunión de Dios había entrado en la situación más ruidosa. Aunque Hestia y Hefesto también hicieron algunos comentarios, fueron completamente menospreciadas. Si ese es el caso, el título de Mikoto-chan será Setsuei, Absolute Sadou 7. Sin objeciones. Uba. Hestia le dio una mirada comprensiva a su amigo Dios, quien lloraba con la cabeza en el interior de sus manos y susurró dentro de las profundidades de su corazón: hoy, te invitaré una bebida. Después que incluso un dios que era llamado dios de la guerra estaba derramando lágrimas de sangre, las víctimas siguieron llegando. La escena de Abyss 8 continuó por un tiempo, y después de que las familias de mediana y pequeña escala básicamente terminaron, finalmente fue el turno de las familias superiores en la ciudad. Después los miembros pendientes de la familia Hefesto, la familia Ganesa y la familia Istar, fueron enumerados. Freya, parece que esta vez ninguno de tus niños obtuvo un aumento de nivel. ¿Podría ser que tienes demasiado tiempo? La Freya-sama que todos conocen realmente se mostró específicamente en un lugar tan pequeño. Es lo mismo que cuando estábamos en el cielo, el aburrimiento es un veneno que nos puede matar. No pude contenerme de venir aquí. Istar 9. Mientras los dioses asistieran una vez, entonces mantendrían el derecho de asistir en el futuro. 6 Ángel en japonés. Aquí hay un juego de palabras que se perdió en la traducción con Tesio, criada personalmente, que suena similar a Tensi, ángel. 7 Sombra absoluta. 8 Un reino infernal en el que renacen los muertos que cometieron delitos graves. 9 Diosa de la fertilidad, el amor, la guerra y el sexo. Aunque si no había miembros en su familia que obtenían el aumento de nivel, no había ninguna razón para asistir específicamente. Sin embargo, los dioses que querían matar el tiempo seguirían involucrándose activamente. El mejor ejemplo eran los dioses que luchaban y trataban de decidir los alias. Ante la diosa de la belleza Istar, cuyas palabras estaban llenas de un tono burlón, la misma diosa de la
Belleza, Freya, respondió tranquilamente con una sonrisa. Así que es eso. Hablando de tener tiempo libre, que los niños de tu familia no tienen también bastante tiempo libre. Probablemente permanecieron en los pisos intermedios y lucharon contra los minotauros, día y noche. ¿Esto es lo que significa que los niños son iguales que su Dios? Fufu, tal vez ese es el caso. Hablando de eso, me enteré de que un minotauro fue llevado a los pisos superiores. Podría ser algo. ¿Qué hicieron los niños de tu familia, Freya? Si ese es el caso, ¿quién sabe qué diría el gremio? Por favor, escucha primero lo que tengo que decir, Istar. Cuando los dependientes, niños, de mi familia, estaban jugando con un minotauro, parece que fueron atacados de repente por un grupo de amazonas, enmascaradas. El minotauro aprovechó el caos y huyó. ¿En serio, no te parece que fue grosero? Tengo muchas ganas de ver la apariencia de su dios principal, padre. La expresión de Istar, con sus ropas provocativas envolviéndose alrededor de su piel marrón, se torció, violentamente. Por otro lado, Freya rió y le mostró una leve sonrisa, como si estuviese diciendo que el tema ya había terminado y cerró los ojos. En ese momento, la verdad sobre el asunto que había causado angustia a los aventureros en las calles ya se había desvanecido en la oscuridad. Al menos, eso es lo que creían los dioses que estaban en el lugar. Ante el debate de las diosas de la belleza que eran extremadamente hermosas, los dioses de los alrededores solo pudieron sonreír mientras las observaban. Hablando de amazonas, ¿podría ser que Istar estaba provocando a Freya de nuevo? ¿Quién sabe? De todos modos, no es extraño. Que Istar vea a Freya hostilmente no es algo que solo sucedió hace 1 o 2 días. Parece que Freya lidió fácilmente con ello. Es normal que intenten determinar quién es más bella, pero a partir de ambas, se siente bastante peligroso. Entonces ve a hablar con Istar. Hestia, quien estaba susurrando en voz baja con Hefesto, dirigió su mirada hacia Freya. Aunque solo involucrara a Bao con el asunto de un minotauro, era algo que Hestia no podía ignorar. Sin embargo, en este momento, ya que no podía aceptar el discurso de Freya ni de Istar, Hestia no pudo preguntar. Por ello, aunque la diosa por la que estaba preocupada reveló una sonrisa, decidió no especular. Ok, terminemos esta farsa. Volvamos al tema. El próximo aventurero es Nufufu, es Aizután de mi familia, la princesa de la espada vino. La princesa sigue siendo tan hermosa como siempre. Sin embargo, ya es LV6. Aunque el proceso de nombramiento se había descarrilado a la mitad, la aparición del nombre de Aizu Wallenstein lo trajo de vuelta al tema. Los dioses ruidosamente volcaron los datos, el retrato adjunto en el pergamino saludó sus ojos. En la imagen, una chica con una expresión como una exquisita muñeca miraba hacia adelante. Los alias de las personas del mundo inferior todavía tenían espacio para el cambio en un aumento de nivel. A pesar de que podían recibir otro nombre extraño, si se preparaban varias medidas antes de la siguiente reunión de Dios, era posible lavar la mala fama. Si se trata de Aizu-chan, no hay necesidad de cambiarlo específicamente, ¿verdad? Es verdad. Si queremos cambiarlo, ¿qué hay de Santa de la Espada? Eso no parece coincidir con la imagen de Aizu-tan. Los candidatos finales se han determinado, novia de Dios. Eso es, los mataré. Lo siento mucho. Otro método para evitar el alias vergonzoso era ampliar la fuerza de su familia. En pocas palabras, si el resto de las personas pensaba, es malo si tenemos algo que ver con esta familia, entonces estaba bien. Después de saber que habría represalias esperándolo, no existía un dios que se atrevería a hacerlo. Loki fue capaz de disparar miradas asesinas y causó que todos los dioses que habían comenzado a emocionarse, dejaran caer sus cabezas sobre la mesa redonda y se disculparan. En serio, si planean buscar problemas, deben examinar al objetivo. Olvídenlo, continuemos. El siguiente es el último. Hestia tomó un gran respiro y lo mantuvo. Solo quedaban los datos de una persona. Justo antes de la reunión de Dios, ese aventurero finalmente había logrado pasar a través de la última barrera. La información relevante solo tenía registrados los datos mínimos. Hasta un tiempo antes, aún era desconocido, un aventurero afiliado a la familia Hestia. Bel, el niño de tu familia realmente se convirtió en LV2.
mirando el sello colocado sobre el pergamino como una evidencia que confirmaba el aumento de nivel. Hefesto entrecerró los ojos. No porque su amiga le susurró, ella agudizó sus oídos. Hestia miró a su alrededor. Había muchas sonrisas en los alrededores. El tipo de sonrisas malvadas y malas, como si estuviesen esperando el postre al final de un lujoso banquete. Este es el primero y también el último momento crítico, Hestia se dijo a sí misma. Aunque Hestia se había jactado ante Belle, no preparó ninguna gran contramedida. Una vez dicho esto, seguía, animándose a sí misma con, aquí confiaremos en el poder de nuestro amor y coraje. Después de eso, Loki tranquilamente se levantó de su asiento. Loki, antes de decidir sobre el alias, hay algo que quiero preguntarte, enana. Ignorando completamente las reacciones de los alrededores, emanaba una atmósfera espinosa mientras abría ligeramente sus ojos. Solo usando un mes y medio y dejando que nuestra gracia evolucionara, ¿cómo sucedió esto? Asterisco van asterisco. Su palma se estrelló en la información de Belle colocada encima de la mesa. Loki utilizó sus agudos ojos para mirar a Hestia, quien abrió mucho los ojos. Incluso Aizu de mi familia tardó un año para obtener su primer aumento de nivel, tardó un año entero, ¿sabes? Pero a este chico solo tomó un mes. ¿Me estás tratando como tonta? Hace 8 años. En ese momento, una chica que solo tenía 8 años alcanzó el LV2 con una velocidad anormal, eso todavía estaba fresco en la memoria de cualquiera. Y este era un humano, cuya raza era muy inferior a las otras razas en términos de capacidad física o sabiduría. El más rápido logro de alcanzar el LV2 registrado, que una vez causó una gran conmoción a Horario, en el mundo. Nuestra gracia no es tal cosa. Si solo se necesitara un mes para que las estadísticas de nuestros niños crecieran, entonces no habría necesidad de que nos preocupemos por ello. Es precisamente porque es imposible, que trabajamos tan duro. La gracia de Dios definitivamente no es un poder improvisado, dijo Loki. El estado solo era un catalizador. Permitía que las posibilidades de la persona que aún no habían aparecido en su vida fueran excavadas y las convertía en una habilidad que pudieran entender claramente. Habilidad, destreza, magia. Todas esas habilidades estaban enterradas en el cuerpo de dicha persona como una hoja afilada conocida como cualidad. Y eso se construía a partir de las distintas historias acumuladas, los efectos de los puntos de experiencia. Escaparía de su forma original y evolucionar o tal vez decaería y se degeneraría. Las semillas que eran enterradas en el suelo florecerían en diferentes flores basadas en los diferentes entornos. Por lo tanto, el estado solo era un catalizador. La gracia de Dios no era un poder omnipotente que se aplicaba externamente, si tuviera que decirse sin ningún tipo de malentendido, en última instancia era una llave para entenderse a sí mismos. Enana, explícamelo rápidamente. Mirando a Loki, quien lanzaba agresivas amenazas verbales, Hestia comenzó a sudar profusamente dentro de su corazón. Esto es malo, esto es muy malo. En el instante en que la existencia de la habilidad deseo inquebrantable de Bao fuera revelada en público, instantáneamente se convertiría en un festival. Hablando de eso, debido a que tenía miedo de que eso sucediera, lo mantuvo en secreto de Bao, quien tenía la habilidad deseo inquebrantable grabada en su espalda. Además de revelar la verdad sobre el registro más rápido, en ese momento todos los dioses instantáneamente se precipitarían hacia Bao. ¿Debería optar por efectuar la obligación de confidencialidad? Pero si les decía eso, sería lo mismo que decir que había algo escondido en el cuerpo de Bao. Si quería que Loki lo aceptara, pensar en una excusa inteligente era la mejor estrategia, pero era imposible pensar inmediatamente en una. Ser arrojada al infierno de hormigas 10 y tratar desesperadamente de escapar, esa imagen flotó en la mente de Hestia. No puedes decirlo, ¿cierto? ¿Podría ser que utilizaste tu poder de divino? N nunca haría una cosa así. Si ese es el caso, entonces dilo. Si no hiciste nada malo, entonces decirlo no será un problema. 10 Situación desesperada. Es una trampa que las larvas de hormigas de león construyen para capturar a sus presas. Aunque este apresuradamente refutó que no utilizó el prohibido poder divino. Ante la acusación de realizar una transformación en Bao, fue conducida paso a paso por un discurso inteligente y casi fue instada a decir la respuesta.
Incluso Hefesto, quien estaba a su lado, parecía tener dificultades para intervenir y reveló una expresión amarga. En ese momento, todas las miradas alrededor de la mesa redonda se reunieron en Hestia. Me parece muy interesante, como si dijeran eso, todos los dioses tenían la actitud de escuchar cada palabra sin perderse ninguna. Al final, hizo que el sudor de Hestia alcanzara su punto máximo. Se acabó, justo cuando Hestia estaba dispuesta a darse por vencida. Ara, ¿no está bien? Una hermosa voz resonó. Las miradas lanzadas a Hestia comenzaron a alejarse y se reunieron en el propietario de la voz. Sentada profundamente en su silla, inmóvil, Freya continuó hablando como si nada hubiera sucedido. Ya que Hestia ya dijo que no realizó ninguna acción impropia, no hay necesidad de forzarla a hablar, ¿no es así? Nosotros no interferimos en los asuntos internos de otra familia y preguntar sobre el estado de un miembro también está prohibido. Freya apartó su cabello plateado y suavemente lo levantó detrás de su oreja. Como si no tuviera ninguna preocupación, parecía estar diciendo solo los hechos objetivos. Freya interrumpió. Las palabras de Loki. Fue solo 1 mes y medio. ¿No entiendes lo que significan esos números, diosa pervertida? Fufu, ¿por qué insistes en esa medida, Loki? Por lo que veo, es tu actitud la que parece más increíble. ¿Podría ser que estás celosa? ¿Debido a que el récord del niño que te gusta fue superado por el niño de Hestia? ¿Cómo es posible? Hacia Loki, quien escupió esas palabras, Freya, con una sonrisa inmutable, dijo, de verdad. Loki, quien tenía el ceño fruncido, estaba a punto de decir algo, pero se detuvo un momento antes de hacerlo. Parecía que la discusión habitual entre ella y Hestia había vuelto a ocurrir, la escena de su propio discurso. Fácilmente la guió a un callejón sin salida. Eso fue lo que Loki había leído de la sonrisa de Freya. TCH, Loki utiliza una expresión sospechosa para mirar a la diosa que era su ex conocida. De hecho, los propios números hacen que cualquiera dude de sus oídos. Sin embargo, ¿qué acaso este niño no logró anular milagrosamente la diferencia de nivel y derrotar a ese minotauro? Si usamos un poco de razonamiento exagerado, debería estar bien. Bajo la situación en la que el enemigo era un minotauro que estaba lleno de relación predestinada, la cantidad de puntos de experiencia que ese niño obtuvo debe tener un significado especial. Por lo tanto, debería ser posible un aumento de nivel. Esto es lo que creo. La totalidad de la reunión de dioses sorprendió por las palabras que dijo Freya. Dentro de la información de Valkrano que los dioses sostenían, lo digno de mención era que en el pasado se había reunido con un minotauro en 2 ocasiones, e incluso fue derrotado en una de ellas. Los dioses de los alrededores continuaron estando de acuerdo con el razonamiento de Freya e incluso Loki dobló sus labios en forma de. Ya habían pasado unos pocos miles de años desde que los dioses les habían concedido la gracia a las personas del mundo inferior. No podían negarlo, o tal vez ellos mismos no conocían las posibilidades que actualmente dormían en alguna parte. Incluso si esta vez ocurrió un fenómeno de crecimiento que estaba más allá del curso normal, no era nada de qué preocuparse. Freya expresó ese punto de una manera indirecta. Después de eso, la reunión de repente entró temporalmente en un estado en blanco. A pesar de que estaban llenos de interés, por lo menos no había necesidad de revelar forzosamente el estado de Belcranel. Surgieron voces de acuerdo con las reglas entre las facciones. Poco después, aparte de un grupo de dioses, eso convirtió en la opinión de la mayoría. Freya sonrió en silencio y con una expresión elegante, le lanzó una mirada a Hestia. Ante la silenciosa mirada plateada, Hestia, quien todavía estaba aturdida y no podía seguir el ritmo de la situación actual, solo pudo parpadear sin parar. Pronto, Freya se levantó de su asiento preparado. ¿Te vas, Freya-sama? De repente recordé algo urgente, permítanme irme primero. Dado que es una rara oportunidad, ¿por qué no discutir sobre el alias del dependiente de la diosa Loli? Ya es el último de los últimos. Fufu, aunque lo siento, pero realmente no hay manera. Sin embargo, también, Freya mantuvo su postura de pie y recogió los datos. Miró el retrato de Bao y luego dijo, si quieren darle un nombre, entonces que sea un nombre lindo, ¿de acuerdo? Ok. Mirando la mejor sonrisa que la diosa de la belleza expuso hoy, todos los dioses mostraron una sonrisa fresca, y dieron una respuesta unificada.
Las diosas solo los miraron como si estuviesen mirando basura. Freya finalmente reveló una sonrisa de nuevo, y le dio la espalda a la mesa redonda. Ok, entonces pongámonos serios al momento de decidir el alias. Claro. Sin embargo, esta persona. No hay características especiales. ¿Por qué no decir que la persona que puede ver a través de él es muy sorprendente? Básicamente los rumores o evaluaciones, no se escriben. Los dioses de repente se pusieron serios y discutían activamente sobre el alias de Bao. Frente a la atmósfera completamente diferente de la reunión de Dios, Hestia de repente se quedó en silencio. Luego, giró su cabeza para mirar a Hefesto, quien estaba a su lado. Usando su mirada para preguntarle, ¿qué demonios es esto? Después de que reveló una expresión de impaciencia, parecía estar diciendo, ¿quién sabe?, y se encogió de hombros. ¿Por qué no decir que la información es demasiado poca? Básicamente no hay lo suficiente como para hacer una referencia. Debe haber un límite a qué tan perezoso puede ser el gremio. Cuando consiguió el aumento de nivel, la reunión de Dios parecía estar a la vuelta de la esquina. Después de todo, estaba sentado en el último tren, no se puede evitar. Apariencia, características. Cabello blanco acoplado con ojos rojos. Conejo. ¿Por qué no llamarlo Usagi Kichi? No es bueno, ya se utilizó. Parece que un herrero llamado Belfalgo ya le dio ese nombre a la armadura que forjó. Realmente se adelantó a un dios. Esa persona llamada Belfalgo. ¿Quién demonios es? Ah, Ganesa-sama, ¿tienes alguna opinión? Soy Ganesa. Sí, Ganesa. Una vez que pretendemos pensar en un alias serio, no llega ninguna inspiración. Con los dioses masculinos como el centro, la discusión de este no es y ese no es continuo. De todas formas, al parecer había evitado la crisis. Hestia se rascó la cabeza y pensó. Justo en este momento, una sombra negra cayó sobre ella. ¿Loki? Parada junto a ella estaba Loki. Dejó a su propio asiento y miró directamente a Hestia. Con un rostro sereno, todo su cuerpo emanaba una atmósfera malhumorada. Loki murmuró, ten cuidado, enana. Te estoy diciendo que mantengas los ojos abiertos. Aunque me siento incómoda dándote una advertencia. Evitar que esa idiota actúe como le plazca, es más insoportable que la yo actual. Fue burlada, Loki levantó la cabeza y dijo con una expresión de disgusto. Siguiendo su mirada, Hestia vio el cabello plateado de Freya que se tambaleaba y estaba a punto de salir de la habitación. Espera un minuto. ¿Qué quieres decir con ten cuidado? Fue incapaz de comprender lo esencial de lo que le dijo y le preguntó por reflejo. Loki frunció el ceño. Después de mirar a Hestia como si estuviera diciendo todavía no entiendes, Loki movió su nariz cerca de la suya. Idiota, ten cuidado. Esa diosa protegió al niño de tu familia, ¿sabes? Sus pensamientos se detuvieron por un momento, Hestia solo pudo mirar la línea de visión proyectada delante de ella y temblar. Loki levantó su rostro y como si realmente estuviera sintiendo admiración, soltó un HMPH. ¿Ja todavía no lo entiendes? ¡Qué suertuda! Olvídalo, ya que esto no tiene relación conmigo. Estúpida, murmurando eso, Loki volvió a su asiento. Bajo la mirada de Hefesto quien vio todo el evento de principio a fin, este observó la figura de Loki y de repente movió su mirada hacia la puerta que Freya utilizó para salir. Reprodujo las palabras que Loki había dicho. Entonces, de repente recordó la sonrisa significativa que la diosa de la belleza le había lanzado. ¿Freya protegió a ese niño? Justo cuando esa posibilidad estaba a punto de florecer dentro del corazón de Hestia, como para interrumpir sus pensamientos, la mesa redonda rugió. Entonces era no era hasta el punto de que era extraño. Sin embargo, dentro del amplio espacio interior de la sede del gremio, ciertamente estaba envuelto en algún tipo de tensión. ¿No es la intención asesina de cada cuerpo muy pesada? Siento que no es así. Frente a Misa, quien apoyó su boca cerca de sus orejas puntiagudas, Eina respondió tranquilamente. Su ubicación no era el lugar habitual en el que trabajaban, sino el segundo cuarto de servicio alineado con un escaso número de escritorios de oficina. El espacioso interior era completamente diferente de lo habitual. Una pesada atmósfera silenciosa flotaba a su alrededor. ¿Tuye, estás escuchando? Ah. Lo siento, jefe de equipo. Después de ser llamada por la voz frente a ella, Eina se recuperó apresuradamente. Misa, quien estaba a su
lado, también enderezó su postura. Frente a ellas, un Bestman masculino estaba sentado en una silla. Él utilizó una mirada tranquila para escanear el documento que Eina había editado, el cual sostenía en una de sus manos. Lo diré una vez más, esta cosa. Básicamente les está diciendo a los aventureros de LV1 que mueran. Sí. A pesar de que gastaste un gran esfuerzo, pero basado en la postura del gremio, no podemos difundir algo, como esto. El modelo de crecimiento del aventurero Valkrano primero debe ser ocultado. Eso también es cierto, pensó dentro de su corazón. Eina parecía estar muy apesadumbrada estando de pie allí, explorando el calabozo por él mismo, en solitario, y con hormigas asesinas como centro, caso continuamente a los monstruos, y finalmente, se enfrentó contra un minotauro por sí mismo y lo derrotó. Probablemente ese era el secreto de Val para alcanzar el LV2. Si utilizaban ese tipo de registro de actividad sin cambiarlo y lo marcaban como un método para conseguir un aumento de nivel en un corto periodo de tiempo difundiéndolo a los aventureros, en ese momento, probablemente habría una gran cantidad de ataques de desaprobación contra el gremio. Ellos dirían, están burlándose de nosotros, o algo similar. Primero dejemos eso en el pasado, convenceré a los superiores. Realmente lo siento. El supervisor de rostro delgado le dio un vistazo al informe que Eina hizo de nuevo, entonces lo puso en su escritorio. Probablemente ese informe no aparecería delante de nadie más. Mientras usaba su mano para rascarse la cabeza, que tenía orejas peludas creciendo en ella, reveló una expresión estupefacta. Tuye, hay otra cosa. ¿Puedo preguntar de qué se trata? No hagas tal acción imprudente de nuevo. Ok, prestaré atención en el futuro. Al final, esperaba que Eina sería más cuidadosa con el asunto de la mañana. Ella gritó la información personal de Val en voz alta. Eina inclinó la cabeza profundamente. Habiéndole mostrado un poco de misericordia, Eina sintió gratitud hacia quien era su superior y suspiró para sí misma. Poco después, Eina y el superior de la otra giraron la cabeza. Sigues tú, Flot, y llamo a misa. Aquí. La información facilitada a la reunión de Dios era simplemente horrible, sobre todo la última parte de Belcranel. Él, el líder de equipo. Esa fue una aplicación de aumento de nivel que solo fue aceptada justo antes de la reunión de Dios. Básicamente no había tiempo para lidiar con ella. También había trabajado mucho en ese tipo de campo de batalla. Por favor, no pidas demasiado. Entiendo lo que estás tratando de decir. Pero aún así todo estaba demasiado desordenado. Si los dioses vienen aquí a quejarse, entonces te ocuparás de ellos por ti misma, Flot. Incluso si soy yo, no puedo ayudarte. Eina. Eina suspiró de nuevo cuando Misa lloró y sostuvo su hombro. Su superior les dio la espalda y tras informarles, pueden irse, salieron del lugar. No se dirigieron inmediatamente al vestíbulo principal, sino hacia la despensa establecida en la esquina de la habitación. Utilizando el dispositivo de piedra mágica con cuyo funcionamiento ya estaban familiarizadas, 2 porciones de humeante té rojo se hicieron rápidamente. Tu hermano menor realmente me causó muchos problemas, Eina. ¿Qué hermano menor? Sin embargo, si se trata de ti, entonces ya debes saber que no todo fue culpa de Bao-kun, Misa. No puedo escucharlo, no puedo escuchar nada en absoluto. Mirando la pequeña espalda de su amiga humana, Eina solo pudo hacer una expresión de asombro. Su cabello color melocotón se sacudía, su espalda también estaba encogiéndose para tomar el té. Después de conocerse la una a la otra desde el mismo distrito escolar, esa amiga suya todavía no había cambiado. Eina no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Hablando de eso, como se esperaba, el líder del equipo no puede calmarse. Parece que estaba muy ansioso. Era diferente de lo habitual. Mirando desde la esquina de la habitación, no podía sentir ninguna sensación de calma de las personas dentro de la habitación. Muchos empleados caminaban de ida y vuelta en el mismo lugar. Las personas que estaban sentadas en sus sillas también confirmaban la hora con frecuencia. El sonido habitual de la pluma escribiendo había desaparecido por completo. De hecho, Eina y los demás ya habían descubierto al culpable que causó esa atmósfera. Ya pasan de las 15. La reunión de Dios ya debería haber terminado, ¿verdad? Probablemente, el informe con los resultados ya debe haber sido enviado. Después de que la reunión de Dios terminó, la escena delante de sus ojos en este momento era algo descrito, como lo habitual. En este punto,
por lo que los empleados estaban más preocupados eran los alias de los aventureros. Los dioses les conferirían un alias, que era algo por lo que las personas del mundo inferior temblarían con respeto. Sin importar quién fuera, todavía tratarían los resultados de la reunión de Dios como su propio asunto. Parece que los superiores también están ansiosos, eso fue lo que pensaron Eina y Misa mientras veían una escena similar en el vestíbulo. ¿También sientes curiosidad, Eina? ¿Qué tipo de alias aparecerá esta vez? Yo. Sí, así es, esta vez, estoy un poco más preocupada por ello, como esperaba. Yo también. Debido a que el aventurero del que estoy a cargo consiguió un aumento de nivel, así que estoy esperando que llegue. Justo cuando ambas comenzaron a charlar, de repente y sin previo aviso, un sonido de golpes aparecido. El sonido repentino de la apertura de la puerta hizo que todos giraran la cabeza para mirar. Delante de la puerta, un empleado que sostenía un rollo de archivos estaba parado allí, sin aliento. Llegaron, los resultados de la reunión de Dios fueron enviados. Esperamos por mucho tiempo. Hey. Déjame ver rápidamente. Sus movimientos podrían describirse como velocidad divina. Lanzando a un lado su trabajo, se precipitaron a la entrada de la puerta. El grupo de personas se agruparon rápidamente y los numerosos pergaminos que registraban los títulos pasaron a través de las distintas manos. Rápidamente, sonidos de suspiros resonaron. Mira rápidamente este alias. Oh, increíble. Como era de esperar de los dioses. Absolutamente no podemos competir con ellos. Como era de esperar, los dioses son diferentes de nosotros. Realmente es brillante, cola hermosas. Manos 11. Mis escalofríos están actuando. Hace que el pelo se ponga de punto al extremo. Los dioses realmente pueden llegar fácilmente a este tipo de título. Realmente son una existencia digna de nuestro respeto. Con los trabajadores de sexo masculino como el centro, la sede del gremio comenzó a ajetrearse. ¿Hay algún tipo de lenguaje común? Realmente pueden describirse como teniendo los mismos gustos y disgustos. Los superiores de Eina y los otros también estaban mezclados naturalmente en la multitud y discutían apasionadamente sobre ello. No sabía cuándo llegaron los continuos gritos desde el personal femenino de otro departamento. 11. Aquí una nota del traductor de la versión en inglés. A pesar de lo dejé como brillante, cola hermosas manos suena similar a que es Violante, de Gatsile contra Violante. Escuchando la repentina explosión de sonido, Misa, quien estaba a su lado, de repente sacudió su hombro. Realmente fui un poco lenta. Apresúrate, Eina. Sí. Eina siguió a Misa y salió corriendo. Después de exprimirse a través de la pared humana para examinar la lista de alias, trabajó junto a Misa y entró en sus ojos. Al mismo tiempo, en la mente de Eina apareció el rostro de Bao. Espero que no sea un nombre muy duro. ¿Qué debía hacer si se le dio un nombre como Aventurero Sangriento? Loriga. Eina se imaginó, la próxima vez que se reúna con Bao, el chico seguramente estará eufórico y ella solo podrá sudar pacientemente, mientras elige cuidadosamente sus palabras. Aunque eso no era algo inesperado, Eina sentía que ese estilo de alias era algo inadecuado para Bao. Al mismo tiempo, reveló una sonrisa irónica, esperaba ver un nombre ligeramente normal. Eina oraba dentro de su corazón por ese pequeño deseo. Eina, lo tengo, te lo pasaré, búscalo rápidamente. Eina recibió la lista de la mano agitándose de Misa. Ese era un pergamino que enumeraba ordenadamente a los aventureros y sus alias. Cada pieza, Eina miró hacia abajo desde la parte superior a la parte inferior y cambió a la siguiente cuando terminó de examinarla. Entonces, al final de la página, Eina notó el nombre de su objetivo. Ajaja. ¿Es el de Belkun? Eina no pudo evitar reír. Relajó sus mejillas y sus diminutos labios dibujaron una sonrisa amable. Cuando Misa miró sobre su hombro para poder verla, Eina leyó el alias. Él es llamado Pequeño Novato. Fin.